Qué gran privilegio es para nosotros estar nueva vez con ustedes para hacer este estudio de la escuela sabática. Hoy con el título ¿Cómo planificar para tener éxito? ¿Cómo planificar para tener éxito? No te muevas. De inmediato te damos la bienvenida a nuestro programa de escuela sabática, en tu canal Palabras de Vida. Así es que no te muevas. Aquí estamos una vez más, amigos, hermanos, con una nueva lección, un nuevo estudio de la palabra del Señor en este trimestre, cómo administrar para la gloria de Dios. Esperando que hasta ahora hayan sido bendiciones los temas que hemos compartido con ustedes y estamos orando para que el Señor impresione con su Santo Espíritu las palabras correctas cada vez que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes. Así que les invitamos a que compartan, se suscriban, les den like. Si ustedes que tienen el contenido fue de provecho, y también hagan sus comentarios para los detalles que ustedes entienden que tenemos que mejorar, seguir creciendo, temas sugeridos que ustedes quieren que compartamos también. Así que bienvenidos una vez más al estudio de la palabra del Señor. Muchachos, ¿qué hay? ¿Todo bien? Viviendo por la misericordia y planificando para tener éxito. Así es como debe ser. Vamos a orar. Bueno, vamos a orar. Querido Dios, gracias una vez más, Señor, porque estamos aquí, pues nueva vez con cada uno de nuestros amigos, Señor, pidiendo tu dirección, pidiendo tu compañía, pidiéndonos ayude a planificar de manera correcta para poder tener éxito, tanto en el aspecto espiritual, Señor, también como en nuestro diario vivir. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo planificar para tener éxito? Leemos el texto de memoria que está en Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibirán del Señor la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo el Señor. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Interesante el texto para memorizar, ¿no? Todo lo que hagamos, hagámoslo Con todo el corazón. Con todo el corazón. Pero hace una salvedad. como para el Señor. ¿Y no para quién? Para los hombres. Pero esos hombres me incluyen a mí también. Ahora yo creo que debemos como que cambiar el texto. Ahora todo lo que hagan para el Señor, háganlo como lo que ustedes hacen para los hombres. Porque hay mucha gente que para los hombres hacen un buen trabajo. Sí. Y son delicados en el trabajo que hacen. Así es. Pero cuando es para el Señor, a veces me da ganario. Exactamente. Y como con dejadez, con dificultad para el Señor. Un poco fervor. Sí. Entonces, me gusta la visión de Pablo. Porque él dice, miren, lo que ustedes van a hacer, aún para los hombres, háganlo como lo que ustedes hacen para el Señor. O sea, la visión de él para el Señor era algo perfecto, algo bien hecho, bien trabajado, bien estable. Y entonces lo que debíamos hacer para los hombres es semejante a lo que debemos hacer para el Señor. Lo que pasa es que la educación que nosotros hemos recibido no es una educación a la inversa. Nos capacitan y nos preparan para darle un servicio excelente a los hombres, pero muchas veces lo que tiene que ver con Dios no nos motivan a ser tan excelentes para eso. Entonces, y eso se traduce hasta en la misma adoración. Sí. En la adoración, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la adoración sabatina. Nosotros no nos damos el lujo de llegar a los trabajos como el lujo que nos damos de llegar a la iglesia.
No, porque ¿qué pasaría? En el primer mes nos despiden por incumplimiento en el horario. Pero como en la iglesia no nos van a despedir, eso es si yo quiero, eso es si me parece. O sea, realmente, y el apóstol Pablo entendió en su experiencia que era al revés. Él se esforzaba, podríamos decir, mucho para Dios, pero a veces poco para los hombres. Exacto. Entonces ahora él trata de poner las cosas en su debida dimensión y dice, todo lo que hagan, háganlo de todo corazón, como para el Señor Así es. y no para los hombres. Y eso tiene una implicación también en que cuando tú haces algo para el Señor, tú no lo haces por interés, sin esperar nada a cambio. Igualmente el apóstol dice, háganlo así también para los hombres. Sea que los hombres lo alaben, sea que los hombres no lo exalten, sea que los hombres no hagan nada de eso con ustedes, ustedes sirvieron al Señor. Simple. Uno de los grandes problemas es que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a hacer las cosas para que nos vean, para llamar la atención o porque estamos recibiendo algún beneficio económico, ¿verdad? En el aspecto espiritual quizás muchas veces no somos exigentes con nosotros mismos porque no vemos una gratificación momentánea, no somos agradecidos con Dios. Es decir, no somos conscientes de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque cuando nosotros somos conscientes y agradecidos con ese Dios que ha hecho grandes cosas con nosotros, pues nosotros entendemos que para Él es lo mejor y el primer lugar en todas las cosas. Exacto. Pero en el aspecto espiritual somos muchas veces malaganarios, como decía Alfonso, llegamos a la hora que nos place, hacemos las cosas como nos place, y en la mayoría de los casos cuando lo hacemos bien, no lo hacemos bien para agradar a Dios, sino porque estamos delante de los hombres y queremos hacerlo bien. Y buscamos la aprobación de ellos muchas veces Exactamente. en lo que hacemos. Y eso, Dios te va a decir algo, eso es un mal que reside en el corazón humano. Y en nuestra iglesia eso se ve, es muy común. Es muy común verlo, Es muy ¿verdad? común cuando alguien ocupa un puesto de responsabilidad, que lo que hace, está pensando más en lo que piensa la congregación y el pastor, que lo que piensa Dios. Entonces, ahí se da evidencia para qué es que estoy trabajando. Si estoy trabajando para Dios o si estoy trabajando para los hombres. Y es sencillo. Si yo trabajo para Dios, mi primer pensamiento, ¿qué piensa Dios de esto? Y no qué piensan los hermanos o qué piensa el pastor de eso. Porque eso te va a dar una determinación, te va a dar firmeza, te va a dar autoridad. Y va a colocar en ti el espíritu correcto al momento de tú realizar lo que estás haciendo. Exacto. Así es. Hay una palabra aquí que es bastante interesante y que tiene significado dependiendo de la mente que lo tome. Exacto. Que es éxito. El tema, la palabra es. La palabra éxito, porque éxito para muchos, y presenta el folleto que la mayoría queremos vivir una vida exitosa. Pero cuando hablamos de una vida exitosa, ¿de qué estamos hablando? Para muchos, ¿sí? ¿Ibas a decir? No, claro, yo creo que es lo mismo que vas a resaltar, porque el folleto hace una comparación muy al punto, diría yo. exactamente, muy exacta. Muy exacta, No sé ¿verdad? si es lo que vas a... No, resáltalo. Claro, pone, por ejemplo, la experiencia de José. Nosotros conocemos mucho esa experiencia cuando José, por ejemplo, estuvo en la cárcel y de repente Al trono. ese José que estaba en la cárcel pasó a ser el segundo. Podríamos llamarlo en Egipto como imperio en ese momento, pero no, sabemos que Egipto estaba en la cúpula, es decir, era como el país más desarrollado y Sí. más influyente Era la actualmente potencia en el del mundo, ¿verdad? momento. Era la potencia. Claro. Es decir, era el segundo en todo el mundo. Y eso nosotros podríamos verlo como éxito. Alguien que, por ejemplo, pasa de ser nadie o nada a ser reconocido y estar allí en la cúspide, ¿no? A diferencia del caso de Juan. Yo te digo Juan el que Bautista. triste lo que voy a decir. Juan el Bautista, por ejemplo, cuando inicia el ministerio de Jesús, ¿verdad? Nosotros sabemos que, era conocido por algunos. Sí. Pero ¿cuál fue el resultado de Juan? Va a la cárcel y de la cárcel no va a ocupar el segundo lugar, Decapitado. sino que pasa a ser decapitado. Y me llamó la atención realmente lo que la lección resalta para nosotros. ¿Qué podría ser éxito? Quizás lo que nosotros conocemos como éxito fue la experiencia de José. Exacto. De pasar a estar ahí, de pronto de ser una persona común a ser una persona reconocida por todos, a diferencia de Juan. En el mundo en el que vivimos, el éxito lo eso tuvo... podría ser éxito. El éxito lo tuvo José. En el mundo en el que nosotros vivimos. Pero en el aspecto espiritual, por ejemplo, Juan, que de la cárcel pasó a ser decapitado, Jesús, ¿qué dijo de Juan? Ninguno Ha tenido Interesante. mayor privilegio que Juan.
ni mayor ha sido que Juan. Vamos a Humanamente. cambiar la palabra. O sea, vamos a hacer una transferencia. Ninguno ha tenido mayor éxito Que Juan. que Juan. que Juan. Pero humanamente, nosotros podríamos pensar que Juan no tuvo ningún éxito, al contrario. Y veamos la diferencia. O sea, Juan empieza en la Biblia aquí. O sea, para muchos, Juan está en las cúspides del éxito. Porque muchos vienen a él. Incluso sacerdotes, fariseos, los guardias romanos No, venían a él. Dicho sea de paso, era la persona que anterior a Jesús llamaba la atención en los aspectos espirituales. Exactamente. El referente espiritual Era Juan. era Juan. O sea que podemos ver a un Juan exitoso, Sí. mundanamente hablando. Claro. Pero cuando lo decapitan, o sea, sí, en serio, decapitar, eso es tener éxito. Sin embargo, vemos a un José que está aquí, porque está en la De cárcel. esclavo a siervo, de siervo a preso y de preso a la cárcel. Al trono. Al trono. Sin embargo, en su contexto, imagínense de repente que José nunca hubiera sido llamado al trono y que queda en la cárcel. En su contexto, para Dios, José estaba teniendo éxito y era un hombre de éxito en la cárcel. Sí. Porque en medio de la cárcel, a todo lo que le ponía la mano era multiplicado, era prosperado. En la casa de Potifar, como esclavo, José era un hombre exitoso. Lo único que hizo fue transferir el éxito que se tenía en el contexto en el que estaba al contexto en el que se encontraba en el momento cuando debió ser. Exacto. O sea, Yo creo que el asunto, y ahí es donde estamos mal, es con respecto a los valores que nosotros le damos a las cosas. O sea, si nosotros tenemos los valores espirituales, nosotros podremos discernir las cosas correctamente. Pero cuando la palabra éxito y como se promueve en nuestros círculos, incluso nuestro círculo cristiano, tú ves a alguien que no necesariamente es alguien que profesa amar y servir a Dios, pero que tú lo ves con bonanza, vamos a decir honestamente, para no tomar los casos en extremos, honestamente con su trabajo, su sudor, y ha logrado escalar posiciones en la sociedad y adquirir bonomía, decimos, esa persona es una persona de éxito. Éxito. Más sin embargo, el hermanito o la persona que tuvo en la sociedad, que no es mencionada por nadie, pero que en ningún sentido de la palabra, pero para el cielo puede ser una persona de mucho más éxito que quien nosotros contemplamos con eso. Y realmente nosotros tenemos que reeducarnos en este sentido. Y me encanta la definición de éxito que da Patriarcas y Profetas. La hermana White dice allí que al final el éxito es el pobre esfuerzo humano con la unión del poder del omnipotente. O sea, la potencia divina, cuando eso se une en las circunstancias en las que sea, eso, simplemente eso. Es Para mí hay yo siempre cuando pienso en este tema, en este tipo de temas, yo pienso en Jesús. Jesús comenzó un ministerio, vamos a decir, exitoso. Mucha gente le seguía, multitudes iba detrás de él. Y hizo cuantas cosas, bueno, o sea, rompió barreras. No tuvo en mente lo que otros pensaban de él. Avanzaba con determinación. Era un hombre planificado. Bueno, en fin, Jesús es el modelo, pero ¿cómo termina? en la cruz. El fracaso de la sociedad de los días de Jesús fue Jesús. O sea, no hay un paradigma de fracaso más marcado en la sociedad secular donde vio Jesús que él mismo. No es de éxito. No es de éxito mundanal, ¿verdad? No es de éxito, no. del concepto de éxito Jesús que se nos vende hoy. terminó un ministerio, vamos a decir, de arriba hacia abajo, de éxito al fracaso. Bueno, lo que sucede es que ya Jesús de repente empezó rompiendo, uso tu propia palabra, rompiendo el paradigma de su tiempo para tener éxito. Y lo vemos en la lección del del domingo, Porque que dice, entonces, vayamos por partes, ¿verdad? Okay. Si tú ves lo que la lección te muestra para tener éxito, es el mismo transcurrir de las personas. Por ejemplo, ellos ahí te dicen
que tú tienes que el estudio, ver el grado de estudio que tiene una persona, ver lo que va alcanzando, lo que va planificando, lo que va ahorrando para tener éxito. Jesús rompe este paradigma y, o sea, el paradigma para tener éxito en los días de Jesús era primero inscribirte en las escuelas de los rabinos. Eso es lo primero. Buscar la mejor institución para tener las mayores oportunidades. Lo primero que hace Jesús es, o María en su caso, lo primero que hace María es no inscribir al muchacho en ninguna escuela. Estaba condenado al fracaso el hombre. Estaba condenado al fracaso. Y los rabinos iban a donde María y le decían, mira, este muchacho tiene un potencial de éxito extraordinario. Tiene unos talentos. Tiene unos talentos. Inscríbelo aquí para que le aseguremos ese éxito. Y María dice, no. Venga, mijo, aquí en la pierna vamos a leer la Biblia, vamos a leer el asunto, vamos a leer los rollos, claro, para que tú más o menos veas cómo es. Jesús rompe el paradigma de éxito porque es rabino. Mira que Jesús llega a ser rabino. El rabino lo que hacía era buscar de los muchachos más prestigiosos de la sociedad para elegirlos y captarlos como discípulos. Jesús lo que busca es un grupo de rechazados de la sociedad, para no utilizar y en ese contexto lo que vemos es que la definición de éxito que muchas veces tiene la sociedad en la que vivimos es diferente a la que tiene el cielo. Y el proceso de ese éxito muchas veces también es diferente. Claro que sí. Entonces debemos ver el contexto. No estamos marginando al que no, ¿verdad? No, y la definición de éxito, ejemplo, ahí te habla de que si te vas a casar, para elegir el mejor prospecto. ¿Cuál es el mejor prospecto? Una gente que ya ha estado basado en los estudios, que ya tenga una carrera, que tenga ingresos suficientes para, ¿verdad? Vayamos por partes, esa es la parte del domingo, ¿no? Que no es malo, pero que contraría un poquito con... Que no es malo, pero hay que verlo en el contexto de Dios. Claro. ¿Okay? En el contexto de Dios. ¿Y qué Dios quiere para mi vida? Ahí está la gran pregunta. ¿Qué Dios quiere para mi vida? Hay un aspecto, y en la lección del domingo resalta los compromisos que uno tiene que hacer espiritual y económicamente para tener éxito en el Señor. Y yo entiendo que las dos cosas deben estar unidas. Sí. Claro. Deben estar unidas, así como lo resalta, y hace un paralelo con respecto al matrimonio, sobre el compromiso del matrimonio. Aquí hace que cuando Jacob se compromete espiritual y económicamente, entonces el Señor le puso a su lado lo guió hasta Raquel junto al pozo. Entonces, es importante saber que una cosa no determina a la otra, porque en el asunto en el asunto espiritual no es un cálculo. No hay un cálculo espiritual. O sea, tú no puedes decir, si yo hago esto, va a resultar esto. Esto se maneja según la providencia y la soberanía de Dios. Así es. O sea, Dios a quien quiere exalta, pero a quien quiere lo mantiene en el anonimato. Todo depende de lo que Él vea que es mejor para nosotros y del mejor papel que nosotros podemos desempeñar donde Él nos coloque. Porque tú puedes tener tus expectativas de lo que Dios quiere, de lo que tú quieres lograr en el Señor. Pero si el Señor en su sabia misericordia, en su sabio amor, ve que más adelante esa proyección de vida te va a llevar al fracaso, él dice, no, yo prefiero limitarte y dejarte así como estás, porque así te garantizo tu salvación. Exacto. O sea, en eso nosotros tenemos que estar claros y no vernos chasqueados o frustrados, como está esta sociedad, hoy chasqueada y frustrada, depresiva totalmente, porque quiere tantas cosas y no lo ha podido alcanzar, y se ve en el mismo lugar y dice, yo no he hecho nada, yo no voy a alcanzar nada, yo no voy a trascender en nada. Lo primero que tú tienes que preguntarte, ¿es la voluntad de Dios que yo alcance eso? ¿Por qué? Porque yo puedo morir, yo puedo tener éxito muriendo como Juan, pero también puedo tener éxito siendo la influencia que fue José en Egipto. Simple. Exacto. Y solo hay algo para agregar. ¿Por qué el paradigma humano no necesariamente me garantiza el éxito? Porque la mayoría de divorcios, bueno, una gran parte de los divorcios está siendo dado en personas que son establemente económicas. ¿Es serio? O sea, que tienen su casa, tienen cada uno su profesión, siguen los lineamientos aquí establecidos, y al final resulta que están divorciados y tú dices, ¿pero qué sucedió? ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que, como bien has dicho, no existe un lineamiento humano para garantizar aún ese tipo de éxito. Exacto. Y al final la única conducta segura es tratar de resaltar el aspecto espiritual. Porque, o sea, nosotros en todo
en todo el esquema de la vida tenemos que, algunas personas creen que no, pero dependemos enteramente de lo que el Señor determine para nosotros. Totalmente. Sin importar los esfuerzos humanos que nosotros podríamos realizar. Al final, el que tiene la última palabra es el Señor. Y el Señor no nos va a dar cosas que Él sabe que nos van a hacer daño. Es decir, nos va a limitar con eso. Exactamente. Entonces, entender eso también, porque muchas personas entienden que el tema de no poseer alguna posición económica es no ser nadie. Sí. Es no ser nada en la vida, ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y es por las enseñanzas que nos ha dado el tipo de sociedad en la que vivimos. Claro, una sociedad consumista, ¿no? Así es, y allí es donde usted tiene que estar seguro de que fue el Señor que lo hizo. Exacto. Y que el Señor a usted le dio una identidad. Y que Exacto. esa identidad usted no puede igualarla con nadie. Porque Exacto. usted es único aquí. Y que sin importar lo poco o mucho que usted logre, de acuerdo a las posibilidades que el Señor le dé, usted tiene que estar seguro de quién es usted. Claro. Y que usted es creación de Dios y para qué Dios lo hizo. Y por eso, algo que resaltaba Alfonso es, cada día preguntarle al Señor, pero tú qué es lo que quieres de mí al final. O sea, ¿con qué propósito me creaste? Exacto. ¿Qué quieres que yo logre? Guíame tú a eso que, bueno, tú quieres que yo en ti pueda desarrollar. Y si el Señor por ahí quiere darle algunas posibilidades, algunas ventajas, etcétera, el Señor la va a dar, pero es de acuerdo al grado de fidelidad que el Señor ve en ti. Claro. Así es. Porque si no, no creamos que el Señor no nos va a dar. Y otra cosa que tenemos que considerar aquí, que de pronto lo hemos puesto de lado porque quizás no es el enfoque, es que no solo el Señor bendice. Satanás también puede bendecir con el fin de desenfocarnos. Exacto. Aunque no sería la Aunque palabra no es bendecir. correcta. Claro, sí. Te puede Sí, Solo claro, el Señor al final bendice, no es una pero- bendición, al Te- final te prospera, vamos a decir. Exactamente, al final nosotros sabemos que todo lo que viene de Satanás es con un solo fin. No, claro. Incluso Jesús lo dijo. Ahí viene, en El una do- ocasión sí. dijo el Señor, ahí viene el que está, por decirlo en otra palabra, el que maneja los bienes de este mundo. O sea, el que en su medida maneja los bienes de este mundo hasta cierto sentido, es Satanás. Sí. Y lo único que te puede dar es prosperidad económica. Material. Prosperidad material. ¿Satanás puede dar prosperidad material? Sí, Sí. pero es lo único que, Lo puede, único dar. que puede dar. Bendición solo lo puede dar Dios. el Señor. Ahí entonces entra la diferencia entre saber cuándo es algo es una bendición, Exacto. ¿verdad? O cuando simplemente estoy recibiendo prosperidad material. Una trampa. Claro. Cuando me estoy involucrando en una trampa. Exactamente. Porque Satanás se lo ofreció a Jesús. Mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Sí, le estaba dando todos los reinos de este mundo. Son tuyos. Sí, primero es un atrevido el tipo. Sí, primero es un atrevido, como tú le ofreces al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él lo sabía, ¿eh? Y él lo sabía, pero como tú le ofreces los reinos de este mundo. Pero el hecho de ofrecerlo representa un nivel de, no digamos de dueño, ¿no? Porque él no es dueño de nada. Pero de obtener ciertas cosas que te puede ofrecer, ¿ok? Entonces, el ver a una persona que tiene su casa, que tiene su vehículo, que tiene un trabajo estable, no necesariamente es una persona bendecida. Así es. Exacto. Humanamente hablando, tú puedes verlo como una persona estable. Ahora, puede haber otra persona, y me interesa muchísimo lo que dice, porque en un estado mental de bendición, hay una persona que puede no tener nada económicamente hablando, y él en sus adentros, en su vida, puede ser una persona bendecida y agradecida del Señor. Así es, Muchachos. claro. Y de repente una gente que la gente lo ve en un estado económico estable, será una persona que en sus adentros es una persona desgraciada. Es una persona que no disfruta de lo que se le ha sido Así dado. es. Y vemos en casos de famosos, de gente multimillonaria y que han saltado a la fama, el deseo de suicidarse. ¿Por qué? Porque en ellos mismos no sienten la bendición que solo le da Dios. No hay bendición. No hay la bendición. bendición del trabajo. La bendición del trabajo. Eso, Y es una bendición antes del pecado. claro. No tiene... Es la... Ay, Dios mío. O sea, volvemos a la misma mentalidad. Todo el mundo trabaja para al final no trabajar. Así es. Para al final no querer No seguir querer trabajando. seguir O sea, el esfuerzo a la que la sociedad nos invita de trabajar es para al final no trabajar. Tengo un amigo
que trabaja, tiene como 5 empleos. Aquí en República Dominicana. Impresionante. Si da clase en la mañana, da clase en la tarde, da clase en la noche, da clase los sábados y los domingos clase personal. O sea, no sé si tú me entiendes. Él da clase, escuela pública, de 8 a 1. a 12, a 1, 12. así, y tiene otra tanda en la tarde. Wow. Eso ya lo sueltan a las 5. Pero a las 6 empieza lo Va a la otro. universidad. O al otro lugar que es hasta las 10 de la noche. O sea, ¿me entiendes? En la madrugada planifica para la clase del otro día. El sábado en la mañana tiene clase. Y el domingo da clases personales a gente que va a su casa. Y él le da Lo apoya. su clase y su cosa. ¿Y por qué haces eso, teacher? Le digo. Me dice, porque yo pretendo dentro de 10 años dejar de trabajar. O sea, durar 10 años haciendo esto que estoy Trabajando haciendo. Duro. Para dentro de 10 años dejar de trabajar. Yo me he puesto a analizar eso, porque ese no es el caso de él. Ese es el caso, ese es el sueño. El sueño De todo el que de la trabaja. mayoría. O sea, el sueño de la mayoría es trabajar duro, para dentro de un tiempo. Y yo digo muchas veces, ¿y cómo aprendo a disfrutar lo que el Señor me ha dado ahora? Exacto. Y pongo solo un ejemplo. El mismo individuo tiene hijos pequeños, que dentro de 10 años, él no va a dejar de trabajar dentro de 10 años. Es una mentira que lo ha dado el sistema. Muy difícil. O sea, el sistema, eso es un invento. es ¿Ok? una No va a idea trabajar vendida, dentro de 10 años. Él va a dejar de trabajar cuando una enfermedad lo calcine. quiebre. Exactamente. Pero dentro de 10 años, imagínate que de repente sí cumpla su meta y que dentro de 10 años ya dejó de trabajar. Ahora vamos dedicando a la familia. ¿A cuál familia? Ya no hay. Ya no hay familia. O sea, no hay. Y Dios es tan justo que permite que tú disfrutes el momento. O sea, Dios es tan justo que no te quita el trabajo. De hecho, el primer mandamiento del sábado es trabajar. Sí. 6 días trabajará. Ok, ahora vamos con el sábado. Lo primero es trabajar en el Sí, sábado. señor. ¿Por qué tú necesitas estar cansado para poder descansar el El sábado? mandato es ese. Dicho sea de paso, Ese es el mandato. Mira, ve y trabaja. Ese es el primer. Porque hay mucha gente que lo toma como descanso el sábado y los demás 6 días. No. Trabaja el sábado. Trabaja los 6 días. Trabaja. Descansa el sábado. Así es. Pero en su justa dimensión, Dios ha creado para que durante esos 6 días de trabajo tú también puedas disfrutar las demás etapas de la vida. Exacto. Que tú puedas disfrutar a tus hijos, que tú puedas disfrutar a Vida tu esposa, familiar, que tú vida puedas social. disfrutar. Y que si en algún caso, el Señor es tan sabio, y que si en algún caso tenemos una vida ajetreada, ¿no? Una vida llena de compromiso, el sábado. Ay, sí. ¿Ok? Se lo dediquemos especialmente a la familia. O sea, aprender a disfrutar todo en su justa dimensión. El trabajo es una bendición. Definitivamente es la herramienta que Dios tiene para restringir la pobreza, para restringir la delincuencia, para restringir muchísimos nuestros males sociales que hoy vivimos, el trabajo. Porque realmente el trabajo es una protección que Dios le dejó al hombre para que se desarrolle, para que sus facultades se amplíen, para que pueda poner en funcionamiento todo lo que el Señor colocó como estructura en el ser humano. El trabajo es el medio para desarrollar todo eso. Claro. Y el trabajo armonioso. Armonioso. Sí, El trabajo armonioso y temperante. Exacto. Eso iba a resaltar. Claro, y algo que hay que resaltar, y es que eso lo vemos en la realidad. Ustedes notan que, por ejemplo, las personas que, vivieron, podríamos resaltar unos 20 años atrás, en donde no era tan común el tema de algunos trabajos tan sedentarios, etcétera. Por ejemplo, personas que se dedicaban a la agricultura, como mi abuelo, muchos de mis familiares, podíamos ver que ellos, por ejemplo, vivían 80 y hasta 90 años, ¿verdad? Y hasta los 80 años, por ejemplo, mi abuelo estaba yendo a su finca a trabajar. Llega un momento en el que ya por la edad
mi padre y sus hermanos dicen, hablan papá, con él, ya, sí. ya téngase un poco del trabajo, ya usted no está como que para esa edad. El viejo dice, no, pero es que, o sea, Que a mí si me encanta yo dejo de eso. hacer esto, me muero. Me Y literalmente literal, eso, se muere. y literalmente eso. Entonces, por la influencia de los hijos, esa persona deja de trabajar y ¿qué pasa? Se enferma. Entonces vienen los achaques, vienen las enfermedades. ¿Y qué pasa? Eso lo lleva a la muerte, la inactividad. Sí. Y por eso nos damos cuenta de por qué esta sociedad, es verdad, muchos logran sus sueños, logran sus objetivos para no trabajar. Pero dejan de trabajar y no disfrutan. ¿Por qué? Porque vienen las enfermedades. Porque eso es lo que deja la ociosidad. Sí, y muchos otros problemas. Entonces, ¿cómo poder entender que es que el principio que Dios nos ha dado es para incluso para nuestro bien? Eso me acuerda, hay muchas preguntas, a veces hay amigos que me dicen, ¿hasta cuándo tú pretendes trabajar? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es tu edad límite para trabajar? Y yo le digo, no, ninguna. Yo nunca dejaré de trabajar, si Dios lo permite, y nos da, ¿verdad?, salud. Nunca dejaré de trabajar. Lo que sí podría es cambiar de trabajo. Así es. Exacto. Que son cosas diferentes. Exacto. O sea, de repente yo estoy en el trabajo que esté ahora, quién sabe, hasta que el Señor quiera. Cuando eso termine, sea por lo que sea, por edad o por lo que sea, yo lo que voy es a transferir eso que hago ahí a otra cosa, Sí, ya sea la claro. agricultura, la Claro. a lo que sea. Claro, hay un aspecto, y vamos a tomar la parte espiritual en esto y para no dejarla de lado. Es mi misión con relación al Señor. Los hijos de Dios no se jubilan. Nunca. Nunca ha aparecido en la Biblia, Juan. Me jubilé. No. O sea, y triste, yo digo que es triste cuando nosotros, la sociedad adventista, tenemos esa misma mentalidad secular, de llegar a un momento y decirme, me quedé en mi casa. O sea, al revés, yo entiendo que nosotros, si tenemos la oportunidad de una actividad laboral y ya llega el tiempo donde nos podemos jubilar o pensionar, que ya no tenemos que tenerse trajinar en la secularidad, pensar en ese resto de tiempo para dedicarlo más al Señor, Sí. a su obra, a predicar el Evangelio, enseñar a otros de Cristo. No pensar en la vida sedentaria y el juguito y levantarme a las 9 de la mañana y hacer aquello, dedicarme a la ociosidad. No, porque sabemos que la ociosidad en la cuna del pecado Exactamente. reside en la El taller del ociosidad. enemigo, la sociedad. Exactamente. Entonces, nosotros no debemos tener una estructura mental muy distinta al hombre secular que no conoce. Claro, lo que podemos hacer es, volvemos y repetimos, es transferir el esfuerzo. Claro. ¿Verdad? Ahora estoy trabajando Actividades. por dinero, pero de repente puedo dedicarme a trabajar ahora a la causa del Señor, Claro. a predicarle a otro, a ayudar. Exacto. Va, o Involucrarme sea, en un ministerio. A involucrarme en un ministerio, involucrarme en un trabajo que quizás sea de menos esfuerzo físico, Exacto. pero Que me ayuda a estar en Te, actividad. te porque al mantenga final activo. eso- Los Exacto. años productivos. los años productivos, aquí hay un asunto como que no me gustó, que me dijeron que trabaje hasta los 40 nada más. ¿Cómo así? Sí, dice que los años productivos Oye, yo termino el año que viene. de una sí. Dice que los años productivos es un promedio de hasta los 40 años. Qué barbaridad. Sí, pero no, sabemos que No, eso no es así, eso- sino que ahora es que estamos empezando la productividad. Pero sí hay algo que hay que resaltar aquí, es que hay que aprovechar los años O productivos. sea, los años de más joven, donde tenemos Donde más más- hay más vigor, vigor, más fuerza. para hacer actividades, porque ya después de los 40 comienza a doler la espalda. Sí, Definitivamente. de hecho también hay que aprovechar los años de mocedad en el estudio. Exacto. O sea, cuando un muchacho es adolescente, Entre 10, 20 años. tiene que aprovechar los estudios al máximo. De hecho, ahora yo me doy cuenta de fallas que tuve en la educación por no haber aprovechado. O sea, entre 10 y 15 años yo debí de haber aprendido que vamos a decir que el inglés, que la computadora, que todo esto, que en edades productivas ya iba a ser más que a aplicar esos conocimientos que había recibido antes a la edad productiva. Exacto. Entonces lo que ahora debemos hacer, ejemplo, nosotros que tenemos hijos y los que tienen hijos, es en esas edades productivas, Planificar con nuestros muchachos. darle el mayor conocimiento posible. Exacto. Darle el mayor conocimiento posible para cuando ellos les toque entrar en su etapa productiva, llámese 18, 20, 21 años, que ya le toque entrar,
pues entren a esa etapa productiva con el mayor conocimiento posible y eso le permitirá tener el mayor ingreso posible también. Claro, definitivamente. Yo, por lo menos, Keila, mi esposa y yo tenemos planificadas ciertas cosas con nuestros hijos. Claro, todo eso va a depender de la providencia del Señor, claro. porque uno planifica, pero al final Dios es el que determina cómo serán las cosas. Así es. Pero sí, lo que tú dices es así. A veces ya después tenemos 40, 45 años, entonces que queremos comenzar a hacer algunas cosas. Y no es que eso no se puede hacer. No, hágalo. Sí, Mire, usted puede tener 60 años, disculpa, tú puedes tener 60 años. Si todavía no has aprendido inglés, ponte a aprender el negocio. O cualquier cosa. O si tú quieres aprender a tocar el piano, dale. Lo que sea. O sea, no importa la edad que tenga. Lo que sí estamos diciendo Es que no va a ser igual. no va a ser No va a ser lo mismo. Definitivamente. Porque ya hay no va a ser responsabilidades. Y Claro. esta lección me llamó mucho la atención porque ella resalta 3 puntos que el escritor aquí considera que son necesarios e importantes en la experiencia de cada persona. Y quiero resaltar, por ejemplo, el primero. Él dice proveer un entorno cristiano en el hogar. Y claro, esto con el fin de fomentar los asuntos espirituales dentro de claro él, que el sí. culto en la mañana, enseñarle a esos muchachos a tener el temor de Dios, que eso es lo que lo va a ayudar en su desarrollo y vida posterior, ¿no? A ellos poder mantenerse en el Señor y a entender que todo lo que van a lograr, a conseguir y a desarrollar tiene que ser aprobado por Dios, por esta vida. Eso los va a llevar a tener una vida ordenada también y llena de responsabilidades, tanto para con Dios, con ellos y para con los hombres, ¿no? Sí. Que eso es importante. Me encanta el segundo punto que vas a mencionar. Adelante, ¿y qué se podrías resaltarlo? Sí, no, y menciónalo porque es de lo que carecen muchos jóvenes hoy. Sí. Es de lo que carecen muchos jóvenes hoy. Hay muchos jóvenes que tienen mucho conocimiento, Mucho talento. mucho capacidades, mucho talento, pero carecen de ese segundo punto. wow. Ok, ¿cuál es el segundo punto? Enseñarles a tener disposición y aprecio por el trabajo. Por el trabajo. Y eso es importante, porque yo recuerdo, por ejemplo, mi niñez, 10 años, 11 años, 12 años. Mi papá me llevaba a trabajar con él. Claro. ¿Qué puede hacer un niño de esa edad? Puede pensar uno en su... No, que no va a hacer nada. No va a Que hacer nada. no va a Hábito. hacer No. Hábito de trabajo. Páseme esto, mire cómo se hace, mire aquello, mire por aquí, mire por allí. Yo aprendí con esa edad que sí, o sea, a ir un poquito, y eso es lo que a ir un poquito más allá. Cuando mi papá me decía, pásame esto, ya yo sabía que era lo próximo, o sea, me imaginaba que podía hacer lo próximo, Y lo traía. que él podía pedirme. Así que cuando yo iba a buscar eso, traía lo demás que yo entendía que él podía necesitar. Dame eso, Exacto. ya estaba ahí. Y eso ayuda a uno a ir un poquito más allá y a desarrollar ese hábito, porque uno a estas edades y en edades posteriores no le desarrolló miedo por el trabajo. Es decir, que estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa porque uno lo aprendió desde Porque yo no lo Claro. aprendió ya desde desarrolló niño. el hábito. El ejemplo es la mejor forma de decir hágalo. Sencillo. Así es. El ejemplo es la mejor forma que nosotros como padres, como instructores, tenemos para decir hazlo. O sea, y no solamente en el ejemplo mecánico, sino en el ejemplo espiritual, Claro. en el espíritu que tú le transmites a tus hijos. Si yo todos los días, cuando salgo a trabajar, salgo quejándome, maldiciendo y poniendo trabas para no ir a trabajar, yo le estoy inspirando a mi hijo, a mis hijos, el que lo que yo estoy haciendo es una tortura, Es una hermano. tortura, sí. Así Es una tortura y no, espérate, yo no voy a trabajar. Señor, pues a matarme que voy. Exactamente. Entonces, el enseñar la disposición y el aprecio por el trabajo es inclusive más importante que lo que tú vas a obtener por el trabajo mismo. Por el trabajo, claro. ¿Por qué? Ya, Porque exacto. si lo que yo voy a trabajar es por lo que voy a obtener, después que yo tenga lo que fui a buscar, deje de trabajar. Sí. Yo recuerdo que antes los padres de nosotros nos enviaban a los talleres, a los talleres de banistería, a los talleres de mecánica, y no permitían muchos de ellos, en mi caso, no permitían muchos de ellos que se cobraran. nos pagaran. Exacto. Por eso, porque usted está aprendiendo. Exactamente. Usted está aprendiendo, vaya a aprender. ¿Qué es lo tan importante de eso? Que cuando ya tú aprendes, entonces el beneficio es tan grande, porque de repente te empiezan a pagar tu justo salario Y y tú tú lo dices, encuentras, wow, pero y tanto, Imagínate. por algo que ya tú aprendiste. Exacto. Entonces, el hábito del trabajo es algo tan importante hasta en la vida espiritual. Claro que sí. Porque es que eso te forma, te hace, vamos a decir, como decimos aquí en Dominicana, que
vamos a decir que es algo hasta machista, ¿no? Te hace un hombre. El trabajo, ese hábito de trabajo te hace un hombre, o sea, te hace que cuando tú involucras el conocimiento con el hábito de trabajo, o sea, eso por donde quiera Exacto. que da es un éxito, como lo llamamos, un éxito secular. Sí. No, y que es interesante el tema de los buenos hábitos, porque por ejemplo, y hace rato me estoy riendo porque yo en mi casa tengo por las mañanas un problema Ajá. con el chiquito mío, ¿no? Bueno, son dos cosas. Siempre que voy a salir, él me recuerda, en caso de que yo ande muy apurado, que tenemos que orar. O sea, que yo tengo que orar con la familia antes de salir. Eso es lo primero. Eso no, yo no puedo salir por mara, papi, la oración, papi, la oración. Sí. Lo segundo es una batalla, porque él quiere irse a trabajar conmigo. Entonces eso es una pelea siempre. Con los niños Es el sueño de los hijos. Que él, entonces, ya he tenido algunos inconvenientes porque a veces he estado en lugares un poquito de riesgo y he tenido situaciones también con él. Y a veces como que me da apuro porque uno a veces tiene que medio lo aprender a descuida medir por eso. querer avanzar y eso. Pero eso es importante que yo, o sea, desarrollen esos hábitos. Sí, totalmente. Hay un aspecto y quiero mencionarlo porque es una involución de la sociedad en ese sentido. Hoy no se estimula y hasta se penaliza el trabajo de los niños. Cuando hablo de niños estoy hablando entre 8 y 16 años. Sí, claro. Porque, claro, yo entiendo que hay personas que abusan de ese privilegio. Que eso es lo que realmente tiene que ser penalizado. Porque El hay abuso, gente que. Claro. el abuso, pero yo entiendo que si hay un padre consciente y que deben haber la sociedad, nuestra sociedad, incluyendo los organismos que tienen que ver con la regulación de la niñez en las sociedades, deben tener pautas claras de qué cosas sí son beneficios para los niños y bajo qué condiciones ellos podrían estar capacitándose y desarrollándose en una área laboral que no implique una limitación en su desarrollo como niño. Porque hay una etapa que hay que entender que ellos tienen que desarrollar como niños, no como adultos en el sentido de la responsabilidad, en el sentido del cumplimiento de un horario, pero sí a sus niveles y en sus capacidades mentales, morales y espirituales. Creo que no debemos perder esa iniciativa de poner a nuestros hijos a desarrollar ciertas actividades aún en el mismo círculo del hogar, porque a veces no tenemos la posibilidad de enviarlo a un taller o a una escuela vocacional, pero en la casa que ellos puedan desarrollar una actividad propia que pueda impulsarlo a desarrollar eso de la laboriosidad, de la responsabilidad, del cumplimiento de un horario, de la contribución en el desarrollo del mismo hogar, para que cuando tengan que salir de ahí, ya sea a una área vocacional, simplemente continúen con ese mismo tren de desarrollo que ellos iniciaron en la casa. El problema es que hoy, tristemente, el papi no está en la casa para hacer eso. Mamá tampoco no está para hacer eso. ¿Y quién está enseñando al niño a desarrollar hábitos de laboriosidad? El internet o la niñera. Personas y instrumentos que no tienen las condiciones para desarrollar eso. Por eso a los 15 años tenemos niños tomando un arma de fuego y arremetiendo contra una escuela. Por eso tenemos niños a los 15 años que lo que quieren es andar detrás de un teléfono porque entienden que al final eso es lo que da dinero. Ya nuestros muchachos están perdiendo el interés por ser médico, el interés por ser carpintero, el interés por ser un buen mecánico, el interés por ser un buen agricultor, porque las pantallas y la vida, entre comillas, fácil, está desplazando las áreas laborales donde más se necesitan seres humanos, como la lección del miércoles, con integridad. Con integridad. Contribuir a una buena educación es el tercer punto. Ahí el autor reconoce que la educación cristiana es cara. Pero, anyway, trate de darle una buena educación a sus hijos y desarrollarlo. Eso del hábito de trabajo es sumamente interesante. Podríamos hablar bastante de eso. Pero bueno, el tiempo se nos acorta. Trabajar con integridad. Trabajar con integridad, y eso sí que es importante porque lo que menos hay ahora es trabajadores íntegros. Hay mucho trabajo. Mire, yo siempre digo, la gente dice, no, que no hay trabajo. Ojo con eso. Sí. Ojo con eso. Lo que hay es personas que no quieren hacer el tipo de trabajo que hay que hacer. Exactamente. Yo soy de los que piensan
que si tú eres una persona dispuesta, íntegra, con capacidad de aprendizaje, hay, para ti hay trabajo. Siempre lo habrá porque lo que más falta hoy es, de hecho, una vez en la universidad fue una compañía, como hablarle a los estudiantes porque ellos necesitaban trabajadores y ellos decían, si tienen que decidir, o sea, lo primero que ellos decían, aquí hay dos cosas, primero el conocimiento y la integridad. Y ellos decían, en caso de que tengan que decidir entre el conocimiento y la integridad, nosotros preferimos trabajadores íntegros. ¿Por qué tú después lo capacitas? Sí, porque después, eso mismo decían ellos, ya después tú puedes aprender en el área, tú puedes ir aprendiendo lo que nosotros hacemos. Pero la integridad es difícil. No, es un valor, eso no se compra. Eso no se compra. Ni lo enseñan en universidades ni en ninguna escuela. Y como cristianos, los cristianos tienen que siempre ser íntegros en lo que sea que hagan. No, que una de las cualidades de José, eso iba a resaltar. que decía Potifar, yo me puedo ir tranquilo. Tranquilo. Yo puedo dormir. Óyeme. Tranquilo. Wow. Y José lo dijo. Mira, es que aquí mi amo me lo ha puesto todo ahí, claro, exceptuándote a ti. Pero después todo aquí, en esta casa. Todo lo manejo yo. O sea, es que tú te puedes ir tranquilo. El gran problema de las empresas hoy y de los dueños de las empresas hoy es que no pueden dejar esa empresa sola. O sea, la dejó sola un día. Quebrar la encuentra. Literal. No puede ni siquiera tomar vacaciones, porque el día que tomó vacaciones no tiene empresa. O sea, pero bienaventurado también está el otro extremo de gente, de dueños de empresas que tienen personas íntegras y abusan de esa integridad. No la valoran. Abusan de esa integridad. Pagan mucho menos de lo que deberían pagar por eso, le dan poco valor a ese trabajo íntegro. O sea, lo que estamos diciendo es que una cosa debería de ser consonante con la otra. Mira, el otro día alguien se me acercó y me dijo, yo ando buscando a alguien, que es un dueño de un negocio, para yo dejarle el negocio. Me dijo, ¿pero y a quién? ¿A quién? ¿A quién? O sea, no debería eso, en una comunidad cristiana, ningún dueño de negocio debería pensar así. Aunque es que el asunto es de doble vía a veces. A veces aparece quién, pero no quien esté dispuesto por lo que tú quieres pagar. También, es por lo que tú decías. O sea, que hay una cosa que tiene que ir con la otra. Tiene que ser debe haber coherencia entre lo que tú quieres y lo que debes pagar. ¿no? Y la responsabilidad que tú le estás poniendo a la persona. O sea, tú tienes que ser coherente también en el pago. Claro que aparecen muy pocas personas íntegras, muy pocas. Porque la integridad es bilateral. Es decir, si tú quieres una persona íntegra, para que te maneje un negocio, tú tienes que ser íntegro con esa persona. Y darle lo que es. Y también hay un aspecto que cuando yo soy íntegro, no solamente, miremos por ejemplo el caso de José. La esposa de Potifar era jefa de José. Literal. Nosotros casi siempre vemos a Potifar. Pero en un caso inmediato segundo, la esposa de Potifar era jefa de José. Era dueña de José. Así es. Porque ellos como familia fue que lo compraron. Así es. O sea, Él lo que era un esclavo. Exactamente, hay que recordar eso. Ella como jefa le dice, tiene que hacer esto. José dice, no. Por eso hay empresas y lugares que no quieren gente íntegra. Sí, porque no van a colaborar. El íntegro cae mal en muchos grupos. Sí, señor. Sí, el íntegro cae mal en muchos grupos, claro. Porque cuando se trata de soborno, no va cuando se trata de girar la balanza, no va a girar la balanza. Entonces el íntegro cae mal incluso en grupos que tienen conversaciones, y el caso cumbre aquí, podríamos decir, es el caso de Daniel. Los demás presidentes, los demás gobernantes dijeron, miren, aquí hay que meter mano, hay que buscar, y este hombre nos hace daño. Cada vez que nosotros proponemos ese tipo de cosas, dicen, este hombre no, entonces hay que ver en qué lo hacemos caer a él. Buscaron en todo el reino, en los negocios de todo el reino, a dónde él había agarrado. Pero era para sobornarlo antes de llevarlo al rey. Mira, ¿te acuerdas que tú al rey de Persia le dejaste unos chelitos de más? ¿Te acuerdas de eso? ¿Y cuándo fue eso? Mira la factura. Mira la prueba, mira la factura. No lograron encontrar nada en Daniel. La integridad te puede llevar al trono, pero también te puede llevar al foso de los leones. Sí, por supuesto.
Tiene que estar claro con eso. Y ahí es que no cabe la definición de éxito que tenemos hoy. Hoy, porque el éxito es tú llegar al trono. Para Dios el éxito no es llegar al trono. Para Dios el éxito es ser íntegro. Aunque tu integridad te lleve al foso de los leones. Así es. O sea, para el Señor el éxito es ser íntegro. Para el mundo el éxito es llegar al trono sin importar, de manera maquiavélica, ¿verdad? Por el libro, sin importar el medio por el que tú llegaste al trono, la gente te ve exitoso cuando tú estás en el trono. ¿Cómo llegaste? No importa. No, Sí. claro. Cuando estás en el foso de los leones, para el individuo, para la gente, para la sociedad, tú eres un fracasado porque estás en el foso de los leones. ¿Por qué estás en el foso de los leones? Por tu integridad, no me importa, eres un fracasado. Para Dios, no importa dónde estés, en el trono o en el foso de los leones, para Dios es lo mismo. Sí. Lo importante para Dios es la Y integridad. resaltar eso, que una de las cualidades para nosotros poder tener acceso al cielo es la Integridad. Así Muy es. bien. Se nos fue el tiempo prácticamente. Consejo piadoso. El jueves buscar Consejos consejos Primero, piadosos. organízate. Lo primero. Número 2, gasta menos que lo que ganas. Ahorra una Eso sí es parte. difícil en el país en el que vivimos, pero hay que hacerlo. Hay que Hay hacerlo. gastar menos de lo Ahorra que una ganas. parte de cada periodo de pago. Hay un consejo ahí. Y es que el ahorro, igual que el diezmo, ¿verdad? Debe ser hecho antes de. Antes. La mayoría de la gente ahorra de lo que le queda. No es o sea, así. gasta y Y lo ahorro. que queda, no. Nunca vas a ahorrar porque nunca va a quedar. Claro. En el verdad, como vivimos, nunca va a quedar. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es Ahorrar. Sacar. mi ahorro. Un Dependerá. ahorro es un sacrificio. Sí, un 5, un 10% de lo que usted decida ahorrar. Tomo mi ahorro, que es un 10%, y lo pongo ahí, entonces vamos a gastar. Muy bien, así es. Evitemos las deudas, como a la lepra. Como la lepra, Sí. exactamente. Sea un trabajador diligente. Sea fiel a Dios en lo financiero. Y recuerda que esta tierra no es nuestro verdadero hogar Sino que tenemos un hogar. Así es. celestial. Señor te bendiga. Amén. Dios te bendiga.